o alabas a Dios o sirves a los Baales. Los Baales, los ídolos que estaban en Israel. Alabado Dios. Aleluya. ¿Verdad? Una decisión. Muy bien. ¿Verdad? ¿Por qué razón? ¿Verdad? Hubo una tremenda, ¿verdad? Debate. Vemos al rey Acab y el profeta Elías. ¿Cuál fue la razón? La razón es de que Israel estaba en una crisis de sequía y resulta de que Baal, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Los demonios que habían metido en el pueblo de Israel. El rey Acab, que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, que había sido adorador de Dios, le dio la espalda a Dios, ¿verdad? Y quitó los ojos del Dios verdadero y los puso en un Dios muerto. Dejó de adorar al Dios vivo, que es en espíritu y en verdad, y comenzó a arrodillarse ante los dioses muertos que no ven, que no pueden hacer nada. Aleluya. ¿Verdad? Y entonces, cuando viene el castigo de Dios, comienza el rey, ¿verdad?, a atacar a los profetas de Dios. Algunos, ¿verdad?, se escondieron, pero el profeta Elías, Dios le dijo: encuéntrate con Acab. Porque, amados hermanos, ¿verdad?, hay hombres de valor. Aleluya. Y Elías era un hombre de valor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Él era de valor, ¿verdad? Los verdaderos hombres de Dios, amados hermanos, predicaremos la palabra al que tiene corona como al que no la tiene. Aleluya. Al que tiene carro nuevo como al que no la tiene. Cada uno tiene que oír la palabra de Jehová, porque Jehová es Rey de reyes y Señor de señores. Él gobierna los cielos y la tierra, y como Él no hay nadie. Demos alabanzas a Jehová, hermano. Aleluya. Alabado Dios. Gloria a Dios. Ay, santo es el Señor. Aleluya. ¿Verdad? Había mucha gente que, llamándose cristiana, estaban comiendo de la mesa de los Baales. Que el Señor reprenda al diablo. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Y el que es de Dios, glorifica a Dios. Y el que es de Dios se limpia. El que es de Dios se purifica, porque Dios es puro. A Baal lo echamos afuera. Y a Jesucristo le damos la bienvenida, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Aleluya. Dios le bendiga, amado hermano. Ok, ¿verdad? Entonces le dijo acá: tú perturbas a Israel. Ahí está el gran problema. Como se está viviendo hoy en el mundo americano, en esta nación. Yo ya tengo 30 años en este país, y desde que estoy aquí no conozco un presidente católico. Todos los presidentes que entran a la Casa Blanca se llaman cristianos. Se llaman cristianos. Pero en la Casa Blanca aprueban el aborto, matando las vidas inocentes. Y dicen que son cristianos. ¿Cree usted que serán cristianos? ¿Ah? No. Nosotros conocemos a un Dios que está a favor de la vida, no en contra de la vida. Aleluya. Porque Dios no quiere la pérdida de nadie. Dios quiere que todos se salven y vengan al arrepentimiento. Por eso es que creemos en el Dios vivo. Dios le bendiga. Santo. Ok. Ahí está el caso. Se llaman cristianos, pero haciendo las obras que van en contra de Dios. La semana pasada aquí en Nueva York se aprobó el matrimonio gay. Y se la llevan que son bautistas, que son cristianos. Señores, no. Los cristianos de verdad se apegan a la palabra de Dios y nos sometemos a ella y nos mantenemos en ella, perseveramos en ella, porque solo en esta palabra hay salvación. Denle fuerte el aplauso a Dios si le gusta, y si no, soporte.
y metieron a Baal. Y el ministro del pueblo, el rey, que debía ser el ejemplo, fue el primero en mandar a levantar altares a Baal. Miren, miren qué cosa. Amado hermano, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? No sea de que el hombre que ahora está en el juego de Dios, mañana aparezca más torcido que una culebra. Aleluya. Y aparezca metiendo, ¿verdad? Metiendo malicia y maldad en el pueblo del Señor. No, ¿verdad? En el pueblo de Dios hay atalayas, aleluya. Y la falsa doctrina la vamos a sacar en el nombre de Jesús. A los negros le diremos negro y a los blancos le diremos blanco. Aleluya. Oh, hermano, bendito Dios. Sí, hermano, porque óigame, I am pastor. I praise to God. No, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? No los convence porque tú digas que eres pastor. Ni los convence porque tú digas que tú adoras a Dios. No. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis, si son de Dios o no lo son, porque el que es de Dios glorifica a su Dios y se guarda para su Dios. Dale fuerte alabanza al Señor. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Ahí está la base, amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios, porque nosotros vemos a las personas, pero Dios es quien sabe el corazón y examina su espíritu. Alabado Dios. Muy bien. Entonces le dijo Elías, yo no perturbo a Israel. Le dijo, eres tú y la casa de tu padre, porque siendo adorador de Dios, te ha vuelto adoración de dioses muertos. ¿Verdad? Porque tú, pudiéndote casar con una cristiana, con una israelita, te casaste con una impía pagana, como lo puedes saber. Aleluya. ¿Verdad? Mucho cuidado con aquellos que andan buscando novias allá en el mundo. No, ¿verdad? El cristiano se casa con una cristiana, aleluya, y se casa como Dios manda, no como el mundo le dice. Sea bendito el nombre del Señor, aleluya. Alabado Dios. Hermano, eso es así, aleluya. Olvídese, amado hermano, aleluya. Amén. ¿Verdad? Las cosas se hacen en el Señor. ¿Verdad? Y este rey, ¿verdad? Amado hermano, ¿verdad? Falló, ¿verdad? Se casó con una pagana y con una pervertida, con una sacerdotisa satánica. Aleluya. Pero, ¿verdad? Los que adoran a Dios, ¿verdad? Buscan, ¿verdad? El joven, el hombre que adora a Dios, busca hembras que adoran a Dios, busca hembras que dan buen testimonio, porque así manda nuestro Dios. Aleluya. Amén. Muy bien. Santo es el Señor. Amado hermano, entonces, ¿verdad? Elías, amados hermanos, ¿verdad? El rey, ¿verdad? El rey prácticamente, el rey Acab prácticamente cayó de la